Bueno, el desarrollo sostenible, como bien indica la palabra, quiere decir el que tú puedas desarrollar tu negocio, tu país, tu institución en el tiempo, que sea sostenible en el tiempo, es decir, que no sea un negocio, una nación que se genere y que genere riqueza y producción en el corto plazo. Okay. Y la única manera de poder tener un desarrollo sostenible es teniendo un equilibrio entre los tres componentes principales, que es la parte económica, obviamente, la parte social y la parte ambiental. Si tú no tienes un equilibrio y un balance entre estos tres componentes, tanto en tu negocio como en un país, va a ser muy difícil que tú te puedas desarrollar y sostenerte en el tiempo. Y eso es básicamente el concepto que el desarrollo sostenible pretende y procura mencionar. Es decir, un equilibrio entre estos tres factores, económico, social y ambiental. Y ya concretamente ya en el plano ambiental, ¿de qué depende de que esté pues balanceado, equilibrado el tema ambiental? Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, que vemos constantemente desastres que suceden, y no todos pues por la naturaleza, sino creados por el hombre, por negligencia muchas veces. ¿Cómo tener pues este balance ambiental en nuestro país? Bueno, como te decía, yo considero, y un poco por qué se crea Sambito. Sambito se crea casualmente para poder asesorar a instituciones y empresas con ideas innovadoras para poder tener un desarrollo que conjugue estos tres componentes. En Ecuador, como en muchos otros países, las leyes ambientales están claramente definidas. Y más bien el problema es cómo hacemos que se implementen las leyes ambientales o las leyes en general. Pero más allá de cumplir con la ley, hoy los temas ambientales tienen una importancia enorme. Uno, para que tu negocio pueda ser sostenible en el tiempo. Y dos, porque la exigencia de los mercados te lo exige. Vemos cada vez con mayor frecuencia que los mercados internacionales te demandan una ISO 14000, te demandan freight trade. Entonces, si es que no hay un equilibrio entre estos tres componentes, es muy difícil que tu negocio vaya a poder ser sostenible. ¿Sabes qué significa sustentabilidad? Seguro has escuchado esta palabra miles de veces. Sustentabilidad es, en grandes rasgos, diseñar estrategias que nos permitan actuar hoy pensando en el mañana. Su principal propósito es el poder garantizar nuestros recursos a largo plazo. Ahora, imagina este concepto aplicado a tus finanzas, implementando estrategias y esquemas que te permitan tener una empresa rentable. Un asunto pasó a segundo término durante esta crisis. La gente, incluidos los mexicanos, prendieron el horno del planeta desde hace décadas y hoy enfrentamos aparentes resultados, como la sequía que agobia a muchos. ¿Quién le bajará la flama? Así está la cosa. Prender un foco aparentemente no genera humo o dióxido de carbono, ese molesto resultado de casi todas nuestras actividades como personas inmersas en este sistema económico. Pero resulta que sí lo genera, y de manera directa. Ese foco está conectado a un cable, mismo que en el otro extremo está conectado a una planta de generación eléctrica que requiere del negrísimo combustible o carbón o gas natural que se quema dentro de un motor para que éste se mueva, justo como pasa con la gasolina dentro de un carro. Un foco de 100 watts que se ha prendido 4 horas al día equivale a lanzar al cielo 63 kilos de dióxido de carbono. Una pantalla de plasma LCD que se ha prendido unas 6 horas al día lanza más de 200 kilos al año de contaminantes a la atmósfera. En los países ricos esto ocurre con más frecuencia porque en estos además tienen aparatos como la lavadora de trastes que no existen en todos los hogares mexicanos. Por eso los europeos pagan parte de su culpa pagando proyectos que reducen la contaminación en países como México. Todo a partir de un protocolo firmado en Kioto, Japón en 1995. Las empresas patrocinan la instalación de bosques o de nuevas máquinas o fábricas en países de desarrollo para no pagar en sus países multas o impuestos que les saldrían muy caros. Pero ojo, ese protocolo fue firmado cuando el mundo era completamente diferente y el dilema estaba en reducir el impacto de una economía que se movía con turbo. Además, pequeño detalle, nunca fue firmado por los más contaminantes, chinos y estadounidenses.
así, el protocolo de Kioto perdió fuerza desde el año pasado y deberá ser sustituido o renovado de aquí al 2015. Sus reglas tan estrictas se convirtieron en su peor enemigo y ahora los canadienses, al ver que sus vecinos no se adhirieron al esquema, ya abandonaron ese compromiso hasta nuevo aviso. Hoy los estadounidenses están más urgidos que nunca porque crezca su economía y los chinos están ocupados porque la suya no se enfríe. En Europa existen tímidas medidas adicionales como las de pedir a aerolíneas que vuelan sobre ese continente, incluida Aeroméxico, por ejemplo, que paguen una tarifa adicional por contaminar su cielo quemando queroseno. Pero no hay medidas extraordinarias, pues el foco de atención en este momento está puesto en la economía y la amenaza con colapsar. De este lado del océano, los mexicanos son más bien espectadores cómplices de un escenario de ataque constante al clima que hoy nos pega vía sequía, y aún así, cada vez tenemos más cosas conectadas al enchufe. Así está la cosa. Hoy les voy a hablar de la relación entre dos conceptos que frecuentemente tienden a confundirse, que son el de sostenibilidad y sustentabilidad. También estos dos conceptos, sostener y lo sustentable, tienen una relación a veces no demasiado clara o no demasiado explícita con otro par que también por lo general tienden a ser usado solapadamente, que son los conceptos de gerenciamiento y gestión o gestionamiento. Usemos ese nombre. En principio, lo sostenible, podemos definir que algo es sostenible en la medida en que no puede con sus propios recursos alcanzar una meta, sino que debe contar con un sostén externo. Es decir, lo sostenible presupone algo que desde afuera del propio sistema lo sostiene justamente para evitar su caída, su desorganización. El objetivo de un determinado proceso depende fundamentalmente del sostén exterior. Una maleta, por ejemplo, es sostenida desde su propia manija. También es sostenido desde afuera, por ejemplo, una organización, un grupo de trabajo que depende para alcanzar sus objetivos, por ejemplo, de su coordinador. Es decir, cuando el supervisor está ausente, el grupo no puede alcanzar por sí mismo sus objetivos. Es decir, que de alguna manera todo lo sostenible implica que hay una estructura, una presencia que es absolutamente imprescindible para que los procesos de esa organización se lleven a cabo. Por otro lado, el concepto de sustentabilidad implica una diferencia esencial. Esa diferencia es que la organización en sí misma, la estructura, el proceso, ya no depende para alcanzar sus objetivos de ese sostenimiento exterior. Si bien está en relación con ese entorno, pero ese entorno es incorporado y a partir de los recursos propios, las estructuras sostenibles tienen los elementos propios para alcanzarlo. El ejemplo más claro de una estructura sostenible es justamente un perfil alar, es decir, el ala de un avión. El ala de un avión no vuela, no cobra sustentabilidad, el ala de un avión no tiene sustentabilidad por el hecho de tener velocidad, solamente por el hecho de tener velocidad entre una corriente de aire. Es imprescindible para lograr esa sustentabilidad tener una determinada forma, un determinado perfil llamado perfil aerodinámico. En este caso, supongamos un perfil plano convexo o cóncavo convexo. Tener además una determinada posición, un determinado grado de incidencia respecto del resto de la estructura del avión y en relación también a su dirección de desplazamiento. Es lo que se llama ángulo de ataque. Es decir, si no se dan esas condiciones propias, inscritas en la propia estructura del ala, por
por más que haya una determinada velocidad, por más que un objeto se desplace dentro de una masa de aire, no va a tener sustentabilidad. Es decir, que la sustentabilidad está definida por las condiciones propias y estructurales de ese objeto. El ejemplo dentro del ámbito de las organizaciones, de una organización sustentable, es justamente la transformación de un grupo en un equipo. Un equipo sustentable porque tiene en sí mismo todas las condiciones para funcionar sin un apoyo constante y permanente del exterior a ese equipo. Por supuesto que no está aislado del entorno, por supuesto que interactúa, por supuesto que está dentro de un contexto, pero utiliza ese contexto para lograr su propia sustentabilidad. Damos en el artículo el ejemplo de un vehículo que se mueve a partir de la energía eléctrica tomada justamente de células fotovoltaicas, pero eso se transforma en movimiento y el movimiento a su vez genera nueva energía desde el punto de vista de la cinética, de la mecánica. Es decir, que los movimientos sustentables desde luego que se apoyan en el entorno, pero generan su propia dinámica, su propia sustentabilidad. He aquí la diferencia entre lo sustentable y lo sostenible.